Al sanar yo a mi bisabuela, al conectarme con la raíz de mi bisabuela y sanarla, en ese momento me voy a sanar yo también y voy a sanar a mis descendientes, o sea, a mis hijos y a mis nietos. ¿De qué? De que no repitan el mismo destino trágico. Por ejemplo, ella, la noticia que sé de ella es que ella falleció durante un ciclón porque le cayó una viga mientras estaba dormida. O sea, estaba en su casa, llegó un ciclón, se llevó el techo de la casa, se cayó la viga y estaba en la cama y quedó muerta. O sea, fue una muerte trágica. Entonces dices, ¿quién más tiene muertes trágicas en el sistema? Pues, a ver, me acabo de enterar que un primo hermano mío, o sea, hermano de sangre, un primo hermano, falleció a los 33 años de un ataque al corazón. Se fue a dormir y cuando despertó, pues no despertó. Lo movieron y pues ya estaba muerto, le había dado un ataque al corazón. Entonces, esa muerte a los 33 años estaba muy marcada con otra muerte de un abuelo que fallece a los 33 años en el mar y no se sabe de él. Entonces vamos conectando los destinos y nos vamos dando cuenta que se van repitiendo las mismas circunstancias o las mismas tragedias. Entonces nos vamos vinculando, nacemos, la sangre. O sea, ¿por qué pasa eso? Por la sangre que traes, hijo. O sea, tu sangre la sangre es tan poderosa el poder de tu sangre. Tu corazón está bombeando tu sangre y el corazón cada que bombea está vibrando y está trayendo, y es como una radiofrecuencia y es una vibración que se va a tu campo áurico. Y esa vibración está trayendo el destino que tú estás siguiendo y es el destino de tus abuelos. Y dices, no, yo no estoy de acuerdo, yo no soy mi abuelo y yo no tengo por qué carajos repetir lo que mi abuelo pasa. Sí, déjame decirte que yo no soy mi papá y yo ya repetí lo que mi papá hizo, diciendo lo mismo que tú dices, ¿eh? O sea, yo también decía, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacerlo diferente. Pues, ¿qué crees? Quería hacer las cosas diferente y me salieron igual o peor. Por resistirme. Ese no es el camino no es la resistencia, el camino es el amor. Entonces, esta serie de Netflix nos explica, esta serie que es turca, yo visité Estambul, Turquía, me encanta además, esta serie que es turca, se las vamos a recomendar que la vean porque explica cómo funciona esta terapia, esta energía llamada constelaciones ancestrales que tiene origen en el chamanismo. Entonces, el primer capítulo ustedes van a ver a una mujer con cáncer cuya hermana es doctora, es científica, que no cree en estas cosas. Por cierto, yo estoy muy feliz porque esta semana estuve en el Hospital Español haciendo una constelación familiar en el Hospital Español. Ahora los médicos ya están más abiertos, los médicos de cáncer, los médicos nos permiten ir a los hospitales a hacer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si el señor cree en eso, pues es como si fuera un sacerdote o viniera un padre a darle su bendición. Que venga el chamán o que venga el constelador o que venga el psicólogo o el psicoterapeuta a darle terapia. Todo lo que sea para recuperar, para arrebatarle a alguien de la muerte, pues bienvenido. Y hemos tenido muy buenos resultados con cánceres, con enfermedades. Y quiero hablarles también de que no solamente utilizo, es que ustedes dicen, no, pues puras constelaciones y con las constelaciones. No, hay más cosas que yo utilizo, no solamente son las constelaciones. Por ejemplo, usted llega conmigo y traigo cáncer. Ok, pues ¿cuál es el origen del cáncer? Primero vamos a ver, de acuerdo a la biodecodificación, la biodecodificación es otra técnica que aprendí. La biodecodificación me dice cuál es el origen de tu enfermedad y te voy a hablar de los orígenes de las enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, no hay un cáncer, oiga, hay 300 tipos diferentes de cáncer, 300, unos más agresivos que otros. Hay cáncer mieloma, cáncer en la sangre, luego vienen cánceres linfáticos que se van a los ganglios, luego hay cánceres en la piel, hay cáncer de hueso, hay cáncer en la mama. Vamos a hablar del más común, que es el cáncer de senos. El cáncer de senos, me dice una persona, yo tengo cáncer de seno, oiga, ¿por qué? Una infidelidad de su marido que usted jamás pudo perdonar. Entonces la culpa es de mi esposo. No, la culpa es de usted por no perdonarlo, por no soltarlo. Y aquí el problema es ese, el odio, el resentimiento, y la culpa la enfermó.
porque mientras usted sigue pensando en vengarse o en cómo se la van a pagar o en cómo se lo va a chingar en algún momento, su cuerpo se está enfermando. El odio y el resentimiento inconscientemente. Porque todas las personas que vienen conmigo y se sientan ahí enfrente, lo primero que dicen, no, oiga, no, yo ya lo perdoné. ¿Y por qué trae el cáncer? Se me queda viendo. Por eso, por el resentimiento. Yo también he perdonado, oiga, pero ¿sabe qué pasa? Que es más difícil que el perdón, trabajar el rencor. Y una traición deja rencor en el alma y deja mucho dolor, y después hay un trauma y hay que curarlo. Y ese trauma, si no lo curo yo, se pasa hasta 3 generaciones adelante. Ahora ya sabemos por qué hay niños que nacen con cáncer. Porque la mamá no pudo perdonar al papá de la infidelidad mientras ella estaba embarazada. El papá se fue con otra y el niño nace con leucemia. Y preguntan, ¿por qué Dios es tan? Dios no tuvo nada que ver en eso. Dios no mandó a ese niño con leucemia. Ustedes de acá traían hasta de 3 generaciones este tipo de problemas. Mire, en el libro, y ahora voy a hablar del libro en el que se basó esta serie. El libro se llama Este dolor no es mío. Un libro maravilloso, Mark Walling. Se los recomiendo. Es un libro en donde explica científicamente los estudios que se hicieron en la Universidad de Hopkins en Nueva York acerca de sobrevivientes del Holocausto judío. ¿Y qué se descubrió? Algo muy interesante, que las personas que habían estado en esos campos de concentración, que habían vivido meses al punto de morir, que muchos de sus familiares fueron asesinados en los hornos de gas, en las cámaras de gases o en trabajos forzados o muertos por el ejército nazi, hasta 3 generaciones después de esos sobrevivientes, o sea, hablamos del hijo, del nieto y del bisnieto, hasta 3 generaciones de las personas que habían estado en esa guerra y en esos campos de concentración, seguían presentando un trauma por estrés postraumático de guerra. O sea, el bisnieto traía los síntomas, presentaba las enfermedades que el bisabuelo tuvo que vivir. Esto es, todo lo que el bisabuelo no pudo resolver mientras estaba en el campo de concentración, genéticamente pasó hasta 3 generaciones. ¿Por qué? Por el poder de la sangre. Y el poder de la sangre, según los estudios, hay una materia que se llama epigenética. Y en la epigenética se habla de toda la información que se encuentra en la sangre o en el ADN. Y se ha descubierto que no solamente viene la información de mi forma, de mi fondo, de mis características, sino también recibo la información de las emociones de mis ancestros. O sea, si mi padre era feliz, esa información se me va a transmitir a mí en felicidad. No solamente durante los 6 meses del embarazo, no, entiende. Se te viene la información de tu padre, de tu abuelo y de tu bisabuelo, hasta 3 generaciones, traes eso psicológicamente y entonces empiezan a descubrir ellos que le llaman el trauma familiar, el trauma o el tema del sistema de la familia. Hay familias en las que todos son ansiosos, y dímelo a mí que los he tratado. Hay familias en las que todos son depresivos. Hay familias en las de que no se suicida uno, se suicidaron 2. ¿Por qué? Porque traen esta información. Hay niños que ya nacen con adicción a las drogas. Dicen, no, es que la mamá consumía droga. Pues ya nació con adicción a la droga. Pero si le escarbas más atrás, no solamente la mamá era consumidora, también la abuela y también la bisabuela consumía drogas. Entonces te das cuenta que se van, así como las famosas taras o defectos genéticos o modificaciones genéticas que se van transmitiendo físicamente, también se transmiten físicamente los traumas, los dolores, las pérdidas, los duelos, las tristezas y las desgracias. Esto está comprobado científicamente. Y en este libro de este maravilloso autor, Mark Walling, nos explica detalladamente y nos pone también
nos pone también los estudios científicos comprobados de que esto es cierto. Aulam Ram dice, aquí en México también hay estudios, gracias por tu aportación, de varias personas, madres que generaron cáncer de estómago por no haber digerido la idea de no saber qué pasó con sus hijos. Caso Ayotzinapa, cierto. Y la pasaron hace tiempo en diálogos de confianza. Yo lo creo. Si tú no sabes, una madre que no sabe dónde quedó su hijo, en dónde, según la biodecodificación, en dónde generará ese cáncer, pues en la matriz, porque ahí es de donde generó al hijo, ¿no? Entonces en la matriz, en el estómago, las emociones, esa ausencia. Y en México, quiero decirte que no solamente genera, creo yo que una desaparición no solamente genera un cáncer. En el de Ayotzinapa, pues ya sabemos quiénes fueron los autores, ya sabe, que fue un crimen de Estado, que los mismos policías, los mismos soldados, los mismos fueron los que los asesinaron por órdenes del narcotráfico. Y aquí hablemos de asesinos. Esos también se pasan de generación en generación. Vi una serie, también les recomiendo. Esta serie es una serie del lado oscuro del árbol genealógico. Esta es la serie de un hijo que está buscando a su padre y a su madre porque él era un hijo adoptado. Y se da cuenta de que efectivamente encontró a su mamá, pero cuando encontró a su mamá, encontró a su papá. Y su papá, él tenía la sorpresa de que es un asesino en serie. Su papá salió un criminal, encontró todos los datos, y entonces ahí es la otra parte donde te da miedo, ¿no? ¿Qué tal si yo no conozco al padre y resulta ser un matón, un asesino? Bueno, eso también se tiene que sanar, porque esas mismas características le llegan al bisnieto, pero el bisnieto no le da por asesinar gente, al bisnieto le da por matarse a sí mismo. Eso quiere decir suicidio. En el otro de los autores de los que podemos hablar, no solamente eso, sino Bert Hellinger, es otro autor. Bert Hellinger habla de cómo pasan estas circunstancias y habla de las órdenes del amor y de todo ello. Y entonces explica cómo es que pasan estas circunstancias. Entonces sí se pasan de generación en generación estos karmas, personas que ya nacen con enfermedades, que nacieron ya con una enfermedad. Entonces me dicen, es un karma de la persona. No es de la persona, es del sistema. O sea, esa persona no vino aquí a nacer jodido. Nació jodido porque el abuelo lo jodió, el tatarabuelo lo jodió, porque no respondió por las acciones que hizo. Por ejemplo, le voy a decir la epilepsia, el gran mal, los epilépticos, asesinatos que quedaron sin resolverse, asesinos que nunca fueron descubiertos. ¿Se salieron con la suya? No, ellos no. Su sangre la va a pagar. La Biblia lo dice. Ahí voy con tu Biblia. Pues discúlpeme, son creencias que desde hace 2000 años están. Que dicen, pagarás con hasta 7 generaciones, hasta la 7ª generación. Cuando esas maldiciones transgeneracionales, y hablo también de maldiciones transgeneracionales, el hermano que se chingó la herencia del otro hermano y lo dejó en la calle, la justicia divina compensa eso. Y los hijos y los nietos y hasta el mismo hermano mueren en la pobreza. ¿Por qué? Porque el universo trata de compensar. Se llama mecanismo de compensación. Está tratando de compensar lo que ocurre. Entonces, en este libro de Este dolor no es mío, se explican varias técnicas de las que voy a ir hablando porque yo creo que me puedo tardar como un año en explicar todo lo que se ve y se hace en las constelaciones. Y yo además hago talleres. Y voy a hacer un taller en Culiacán, Sinaloa, y en Guadalajara, Jalisco, y en el DF. Hago talleres. ¿Y qué es lo que hace la gente en mis talleres? Pues llegan a revisar su árbol y a ver en dónde están atorados sus ancestros. Pero como la mayoría no sabe absolutamente nada de información, lo primero que yo hago es una investigación con base a su carta astrológica. Entonces, como astrólogo saco la carta natal de la persona y me voy a la astrogenealogía. La astrogenealogía me dice qué fue exactamente lo que ocurrió durante los 9 meses antes de la gestación. Si la persona tuvo 9 meses tranquilos y un embarazo
embarazo feliz, pues ahí sale Tauro, Venus, ¿no? Un signo Cáncer. Pero si me sale el signo de Escorpión, pues hubo problemas y dramáticos muy fuertes. Cuestiones de vida o muerte. Generalmente pregunto, ¿quién murió antes de que tú nacieras? Es que mis papás tuvieron un aborto. Entonces estás viviendo la vida de tu gemelo. ¿Cuál? ¿Cuál gemelo? No, yo no tengo gemelos. Sí, mira, déjame te explico. Naciste en la tumba de tu hermano. El vientre de tu mamá era la tumba de tu hermano. Ahí murió dentro del vientre. Y entonces tus papás quisieron tener otro hijo para compensar la pérdida del primero. Entonces tú ya no naciste original. Tú ya vienes a compensar. Ya tienes unas expectativas. Ya, es más, hasta te pusieron el nombre que le iban a poner a él. Entonces inconscientemente sigues conectado con ese muerto del sistema, con ese aborto. Déjame explicar. Mira, si yo tengo 54 años y ya he trabajado mucho y voy a abrir una parte privada de mi vida, pero lo hago con un ejemplo y también advierto que no me avergüenzo de nada de lo que he vivido. Si tú me preguntas a mí y a cualquier hombre, ¿cuántos hijos tienes? Siempre te va a mentir. Me dices, ¿por qué? Si son unos mentirosos. No, te voy a explicar por qué. Si me preguntas cuántos hijos tienes, yo ahorita te puedo decir, tengo 5. Y la verdad es que tuve 7. ¿Cómo los cuento? A ver, pues 3 hijos en el primer matrimonio, que duró 30 años. Tuve con una mujer que me dijo que abortó. Entonces ahí ya no son 3, más el aborto son 4. Uno que huyó, o sea, tuve con una mujer y se desapareció, se peló y estaba embarazada y pelas. Se fue. Ahí van 5. Después de que me divorcio, en mi primer matrimonio, nace otro niño que no me permiten ver, que no conozco y que no... La madre completamente me rechaza y dice, no, vámonos. Ok, son 6. Y el actual hijo que tengo con mi actual pareja, con Daniela, son 7. Entonces, yo en realidad tengo 7 hijos. Oficiales, registrados y vivo 4, pero tuve 7. ¿Y por qué tengo que reconocerlos a todos? Porque aquí los excluidos son la enfermedad. Ese hijo no reconocido, ese hijo que no salgo a la luz, ese hijo al cual no le estoy dando su lugar, yo lo estoy excluyendo de mi sistema. Y entonces los excluidos, las ovejas negras y de lo que no se habla es lo que causa las desgracias, lo que hace que se repita lo que se tiene que repetir. ¿Me entiende? Ellos, los excluidos, los no reconocidos, son la fuerza ancestral de la sangre, porque tienen mi misma sangre, que hacen que vengan cosas duras a mi vida. Pues cómo no, si los dejé, si se fueron, si la mamá no le permitió ver al papá. ¿Qué causa eso? Infinidad infinidad de desgracias, de tragedias y de situaciones. Hablamos de los hijos, lo básico, vida, muerte, pero también hablamos de gente que el dinero no le rinde. Bueno, aquí no se trata de que no somos un instituto de finanzas, ni le vamos a enseñar a administrar el dinero. Lo que le vamos a decir es que en las constelaciones ancestrales, el dinero representa la fuerza de la vida. Es una fuerza vital, porque si usted no tiene dinero, pues no tiene que comer ahorita, ¿verdad? No tiene para comprar su súper. Y si no compra su súper, se muere, porque se muere de hambre. Entonces el dinero es una fuerza de vida. Es una fuerza tan fuerte de vida que me hace salir de mi casa e irme a México a trabajar, salir de mi casa e irme a Culiacán a dar un curso, salir de mi casa e irme al radio a hacer una entrevista, a la tele, porque ese es dinero. Estoy tratando de conseguir qué comer. Entonces, el dinero es una energía vital. Pues una persona que está completamente desvalorizada jamás va a tener dinero. El problema es la desvalorización. ¿Y por qué una persona puede estar desvalorizada y jamás tener dinero? Porque nunca fue reconocida por su papá. Y su papá representa el éxito y la abundancia. Y la mamá la nutrición y la seguridad y la prosperidad. Y entonces usted está enojado con su papá, pues jamás tendrá éxito ni abundancia, olvídese. Usted mismo se la está bloqueando. Nadie le está haciendo brujería. Luego llega conmigo y me dice, es que me están haciendo trabajos y tengo un chingo de brujerías. Y por más mal, me va bien mal. ¿Qué hago, chamán? Dígame lo que sea. ¿Con qué me baño? ¿Qué me unto para quitarme esta maldición? Y le digo, háblale a tu papá.
y dile que te perdone. Y se quedan, no, eso no. No puedo hacer otra cosa. No puedo matar a una gallina o algunas palomas. No puedo sacrificar un toro si quiere, pero a mi papá no le hablo porque es un viejo cabrón, hijo de la... Ese es su problema y está usted atorado en su éxito. Oiga, no tengo prosperidad. Fíjese que tengo gusanos en la casa. Hay cosas que no tenemos para comer. No tendré algún ritual que ya le di varios rituales, pero ninguno me funcionó. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una mala relación con su mamá. Es que la odio porque por su culpa, hija de la chintoya, sí, que no sé qué. Ajá, ok. Pues entonces no vas a tener esta circunstancia. Mientras tú no sanes tu raíz del árbol, no vas a florecer. Imagínate que hay un árbol y las raíces se están pudriendo. ¿Cómo están las hojas? Pues no florecen. ¿Cómo están las ramas? Pues se están secando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos a escarbar en el árbol genealógico, encontrar las raíces enfermas, sanarlas, y entonces el árbol va a empezar a florecer con el tiempo. Y todo se va a empezar a componer. Parece magia, pero no lo es. Parece un milagro, pero es amor. Realmente es amor. ¿Y cómo sano la raíz? Pues con amor. Tienes que ver que tu mamá, cuáles eran las condiciones. Tu mamá, mira, yo le mandé, porque yo le mando toda mi medicina y mis videos a mi mamá. Le mando este video a mi mamá que dice, este dolor no es mío. Y mi mamá me contesta al día siguiente, pues tampoco es mío. Y le digo, exacto, dice mi mamá, es una cadenita. Le digo, exacto. O sea, viene de la visa. Y luego me falta la foto de la tatarabuela. O sea, bien, tres generaciones al menos atrás es donde viene mi dolor. ¿Y cuál es mi dolor? El rechazo y el abandono. El rechazo y el abandono que yo sufrí y el rechazo y el abandono que ahora están sufriendo mis hijos. Y que van a sufrir mis nietos. Y que van a pasar. ¿Por qué? Porque nadie quiere sanar la raíz con amor. La reconciliación, el perdón son la solución. Entonces, usted puede decirme, no, pero es que ¿por qué? Usted dijo que un hijo, que pues sí, le voy a explicar, mire. Le voy a decir una cosa, los hijos buscan a los padres. Y cuando ese hijo me busque, le daré mi versión. Y será trabajo de él si la cree o no. Pero yo guardo pruebas de todo. Tengo conversaciones, chat, WhatsApp, todo. Grabaciones, todo guardado. Entonces, mira, esa es mi mamá. Y les voy a contar así levemente la situación porque este es un caso de la vida real, como dice Silvia Pinal, ¿no? Y a lo mejor ustedes hasta me pueden ayudar, ¿no? Alguno a encontrar esa circunstancia. Y ahí les va, mire. Ahí están las tres. Entonces, mira, mi bisabuela, muerte trágica, abandono y una vida muy difícil como mujer. Luego pasa a mi abuela Juana, una vida muy difícil como mujer, llena de abusos, llena de situaciones, hasta que encontró un buen hombre, se casó con él, se fue, pero cuando se fue tuvo que dejar a las hijas para irse a trabajar y se las dejó a la prima. Mi prima, mi abuelita Nachita, por eso tengo dos abuelitas, mi abuelita Nachita, y luego mi mamá, luego viene mi mamá. Y en cuanto yo nazco, a los 15 días va y me deja un orfanato y me abandona. 15 días después de que yo nací. Después conoce a mi papá Paulino, y vienen por mí aquí a Guadalajara, al orfanato donde me habían dejado. Y me recogen y me llevan a la casa. Yo por eso siempre tenía la sensación de, yo creo que soy extraterrestre o no soy de esta familia o se equivocaron conmigo, decía yo. Y sí. Yo no sabía esto hasta los 17 años. Yo toda esta historia no me la sabía hasta los 17 años. Hasta que a los 17 años viene mi abuela Juana y me cuenta la verdad, el secreto. Entonces, no tiene idea, desde los 17 hasta los 54 años, todo lo que yo tuve que pasar para poder sanar eso. Tuve que pasar por adicciones, tuve que pasar por enfermedades, tuve que pasar por muchas cosas muy difíciles, por divorcios, por infidelidades, por muchas cosas que venían de mi sistema. Y a mí me preguntaban que por qué hacía eso y yo decía que no sabía darle explicación, pero que yo tenía la necesidad, el impulso de hacerlo. ¿Y de dónde venía ese impulso y esa necesidad mía de hacer esas conductas? Pues venían de mi papá biológico que no conozco.
Mi padre biológico que no conozco. ¿Y por qué no conoces a tu papá biológico? Ahí te va la historia.